selección de cultivos. El primer paso, vamos a www.inforiego.org. Tenemos aquí datos meteorológicos, seleccionar el periodo de datos, seleccionas la estación que quieres. En este caso yo para el ejemplo he cogido la de Tordesillas, está aquí, la VA06, y el periodo de datos. Yo he cogido, creo que desde el 1 de octubre del 2017 hasta el 31 de septiembre del 2018. La campaña 2017-2018, que fue una campaña muy buena, 30 de septiembre. Le damos a ver. Dice que tendrá muchos datos, pero bueno, no es tanto, ¿vale? Y nos muestra esta tabla. Como veis, son 3 tablas en el fondo. Cuesta verlas, pero tenemos una primera tabla con la fecha de la serie, toda la serie, temperatura media, max, min, humedad máxima, mínima, durante el día, velocidad del viento y dirección del viento, radiación y precipitación. Una pena que esté separado porque aquí tenemos otra segunda tabla donde dice el tema de la velocidad del viento, porcentajes de calmas, y tenemos una última tabla donde tenemos un dato fundamental en este caso, que es la evapotranspiración de referencia. ETP Penman-Montiel. Vale. Ponemos aquí al final, grabar resultado en fichero, desea guardarlo, ok. Nos guarda este fichero que es un CSV. Vamos a ver dónde está descargado. Yo, y esto es un truco, le voy a cambiar porque los CSV los abre directamente Excel sin preguntar nada cuál es el separador. Si yo lo cambio a datos medios seleccionados 2 txt, ahora puedo abrir un Excel. Seleccionar, quitamos el filtro para que sean todos los archivos. Este es el que acabamos de abrir. Le doy a abrir. ¿Vale? Y entonces le van a decir que el ancho es delimitado por punto y coma. Siguiente. ¿Veis que ya nos ha separado todas las columnas? Es un fichero de texto delimitado por punto y comas. Quizás antes de hacerlo tenía que haber... Aquí lo veis mejor, ¿no? Siguiente. Aquí en avanzadas es donde le digo que el separador decimal es punto. Muy importante, aquí lo veis, que los decimales son punto. Y el separador de miles, no hay separador de miles, da igual. Pero ni esto da igual. Pero bueno, pero es muy verdad que el separador decimal, decirle que es punto. Finalizar. ¿Vale? Crea todas estas filas vacías, que las podemos eliminar. Y aquí tenemos de toda la serie histórica, ¿vale?, que hemos pedido, la primera tabla. Tenemos, por ejemplo, la precipitación. Estáis viendo que hay días con precipitación. Entonces, en rigor, los datos que necesitamos están todos contenidos en esta primera tabla, que son temperatura máxima, temperatura mínima, precipitación y evapotranspiración de referencia. Pero la evapotranspiración de referencia la tenemos en la siguiente tabla. Voy a la siguiente. La tenemos aquí. ETP Penman-Montiel, lo veis, ¿no?
ETP PEMMONT. Con lo cual, estos son los datos que me los llevo y los he copiado esa columna y voy a poner al de la precipitación. Tengo aquí la evapotranspiración. Vale. Entonces, para que veáis los ficheros que tenemos que preparar, la práctica en teoría no requiere de esto, porque os he dado el fichero preparado. Dentro de la carpeta data hay que meter unos ficheros que se llaman tordesillas, que los he dado creados, que son estos los ficheros que hacen falta. Los he creado ayer os enseño cómo. Aquí, por ejemplo, tordesillas temperatura, TMP. Lo abro con el Notepad. Esta es la forma que tiene el fichero. Tordesillas, tal, esto lo he escrito yo, ¿vale? Nos dice, si tiene datos diarios hay que poner un 1 aquí, daily. Si puedes tener datos cada 10 días, con lo cual cada número sería un salto de 10 días, o datos mensuales. El modelo agronómico funcionaría igual e interpolaría. ¿Cuál es el primer día de los que tenemos? El primer mes y el primer año. O sea que el primer dato que está aquí grabado es del 1 de octubre del 2017. ¿Vale? ¿Cómo he creado esto? Bueno, pues la cabecera la he hecho a mano, por así decirlo, basado en el modelo de los que hay en Aquacrop. No he hecho nada que no... Voy a borrar esto para que veáis cómo... Vale. Y lo único que he hecho ha sido desde el Excel directamente, pues como este es mi T mínima y T máxima, básicamente es T mínima y T máxima, los pongo juntos, columnas, las copio y las pego. Así es sencillo, ¿vale? Así es sencillo, tengo toda la serie de datos de, en este caso, T min, T max. Lo voy a guardar. No es objetivo de la práctica que aprendáis Excel, así que bueno, lo he hecho para que veáis cómo he preparado los datos meteorológicos. Aquí podéis ver, aquí los datos que he preparado, en este caso, Tordesillas 17, vamos a abrir los 4 para que veáis los ficheros que he preparado. Vale, aquí están colocados por orden. Tenemos uno que es Tordesillas 1918.eto, que es la forma rápida de escribir ET0. La cabecera es igual y son los datos medios de evapotranspiración de referencia de PEMMONT, que lo he sacado es realmente la última columna que he pegado aquí, esta es, ¿vale? El siguiente fichero es el mismo, el de pluviometría, ¿vale? Es exactamente igual. Y aquí esta es la columna de Excel que he hecho en el proceso anterior, esta. Lo único que, si os fijáis aquí, cuando lo he descargado viene con espacios vacíos. He hecho así insertar ceros para esta columna. He hecho buscar, he hecho reemplazar, he puesto lo que acabo de copiar con el espacio vacío, reemplazar por 0, reemplazar todos. Aceptar, cerrar. Con lo cual ahora me ha puesto ceros donde había vacío y me ha puesto dato el dato de precipitación que ha recogido estación meteorológica. Fijaros aquí, por ejemplo, que estas estaciones, el mínimo que recogen es 0,2 milímetros o litros metro cuadrado. Quiere decir que un pulso de las cazoletas del sensor del pluviómetro que vimos en la clase del otro día, en este sensor equivale a 0,2 milímetros. Va sumando de 0,2 en 0,2. Cada vez que la cazoleta se va moviendo de un lado a otro con el sensor que vimos, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos la pluviometría, temperatura ya la hemos visto y es el que acabamos de hacer, y luego hay un ficherito .cli que es el que aglutina a los demás, que le dice, que es el que abre Aquacrop, ahora lo veréis, que le dice cuál es el de temperatura, el de evapotranspiración y el de pluviometría. Y luego te invoca cuál es los datos de CO2, porque Aquacrop necesita también saber cuál es la concentración en CO2, de CO2 de la atmósfera. Ya es que el CO2 es un fertilizador para la fotosíntesis
Entonces aquí, en vez de coger un dato de CO2 propio, que normalmente no tenemos datos de CO2 propios, los CO2 son las concentraciones de CO2, son, bueno, hay muchas observaciones a nivel global, pues es un observatorio, creo que está en Hawái y tiene una serie histórica para, no sé, hasta 2020 justo. Entonces he utilizado las observaciones atmosféricas que hay para todo el planeta de concentración de CO2. Vale, pues ya está. Entonces ahora dentro de Aquacrop, en el apartado de clima, vamos a seleccionar fichero y vamos a seleccionar Tordesillas 2017-2018.cli. ¿Por qué yo tengo este? Si vosotros arrancáis Aquacrop por defecto, no vais a tener este fichero aquí, porque lo que tenéis que haber hecho es haber metido dentro de la carpeta data de Aquacrop, ¿vale? Recordéis que hemos ejecutado Aquacrop desde aquí, pues dentro de la carpeta data tenéis que colocar los ficheros que os están puestos, os he puesto en la descarga al lado del, que son estos. Los 4 de Tordesillas 2017 y estos 4 que luego explicaremos para otra parte del ejercicio. Vale, ya los he pegado aquí dentro y por eso dentro de Aquacrop los puedo ver. Lo voy a seleccionar otra vez, Tordesillas 2017, con lo cual ya tenemos cargada cómo son las observaciones climáticas de ese año. El ejercicio, creo que lo siguiente ya entra, esta parte ya la hemos hecho, son los ficheros. El fichero climático, lo acabamos de cargar, el fichero de cultivo. 1 de noviembre, vale. Vamos a ver. Un trigo por defecto. El fichero de cultivo, vamos a seleccionar, bueno, vamos a ponerle fecha de siembra 1 de noviembre del año 2017, estupendo. No lo vamos a ejecutar, pero no, aquí tienes una opción muy bonita de que es que la fecha de siembra sea automática. Cuando haces ejecuciones que tú no estás controlando muchos parámetros, pues le puedes decir que la fecha de siembra se genere porque cuando es el primer día que llueve una determinada cantidad o acumulado durante varios días, ¿vale? O cuando se acumula una temperatura, porque a veces que es a la salida la gente siembra a la salida del invierno. Pues cuando se acumulan unos cuantos días con una temperatura por encima de tal, pues hace la siembra automáticamente, ¿vale? Nosotros hemos hecho el modo más sencillo, que es especificar una fecha de siembra determinada. Pero que sepáis que el modelo agronómico puede automáticamente, a partir de unos criterios, decidir cuándo es el mejor momento para sembrar. Y te vale como herramienta de poder tomar decisiones para decidir el momento de siembra. Vamos a seleccionar el cultivo. Hemos hecho trigo. Hay dos tipos de trigo, si os fijáis. Hay uno que pone GDD. GDD significan las iniciales en inglés de Growing Degree Day. O wheat normal sin GGD. Los que tienen GGD lo que hace es que la fenología, el cultivo va pasando de fase, entra en floración o entra en senescencia a partir de datos de integral térmica. Tú le dices cuántos grados día acumulados para pasar de fase y él pasa de fase cuando eso ocurra. Por lo tanto, si un año va más adelantado o más atrasado, el modelo agronómico automáticamente cambia de fase él solo. Y vamos a utilizar un modelo, vamos a hacer una cosa más simple, que es un trigo en el que nosotros le ponemos las fechas fijas para cambio de fase fenológica. Vamos a darle aquí a actualizar para ver algunas características del cultivo. Vale, la fecha es el 1 de noviembre, que ya hemos puesto antes, aceptar. Vale. Bueno, entonces aquí está toda la parametrización del cultivo que podemos ir tocando. Vamos a manejar un conjunto limitado de factores para que no sea muy complicado, ¿vale? El desarrollo del cultivo, y le hemos dicho que por días de calendario, no vamos a utilizar lo de los grados día, la tecnología. Tampoco es muy difícil, pero bueno, vamos a hacerlo. Vale, entonces lo primero que nos pide, primero dice, bueno, pues cuál es el objetivo para esa densidad de plantas. En trigo, vamos a ver si hay 400 plantas metro cuadrado, puede estar bien, 450. Vale, y aquí en la parte del desarrollo del cultivo tenemos una serie de fechas y es que qué día respecto a la siembra se produce la emergencia,
cuándo se alcanza la madurez, cuándo cubre totalmente, cuándo es el máximo desarrollo de la cubierta vegetal, cuándo se produce la senescencia y cuándo se produce la madurez del cultivo. ¿Vale? Esto mismo lo tenemos igual que estos días, tenemos a qué día se produce la floración, ¿vale? Y cuántos días se produce la máxima profundidad de las raíces. La máxima profundidad está marcada en 1,5 metros y en este caso por defecto dice que está a 93 días. En 93 días se consigue la máxima profundidad de las raíces. Entonces, para modificar todos estos parámetros, yo os he propuesto, y están en la... abriéndolo, voy a hacer la otra hoja de cálculo. Vale, yo he propuesto este calendario que, bueno, si alguno tiene otra sugerencia, podríamos cambiar. Pero bueno, he propuesto que sembramos el 1 de noviembre, días del inicio 0, que la nascencia se produce 14 días después, que la floración es el 10 de mayo, que el fin de la floración es el 30 de mayo, el máximo desarrollo lo alcanza el cultivo el 20 de mayo, que la senescencia comienza el 1 de junio y que la madurez fisiológica es el 10 de junio. Estos son los calendarios y estos son los días desde el inicio. Estos días, este es el máximo desarrollo radicular, que coincide con la floración normalmente. Y estos días son los que tenemos que ir poniendo en Aquacrop. Vamos, por ejemplo, nascencia, 14 días, ¿no? 14 días. Máxima cobertura, inicio de floración, lo veremos, máximo desarrollo, 200, día 200. La senescencia, 212. Desde el inicio. La madurez, 251. Sí, sabéis cómo hace la caída de la senescencia. La floración se produce, inicio de floración el día 190 y el 210. Es 190 aquí. Y la duración de la floración, os fijáis, hemos puesto de 190 a 210, 20 días. La profundidad de las raíces. Vamos a poner también que las raíces siguen creciendo hasta que la planta florece. Ya está. Vale, en el apartado de producción, aquí veis la productividad de gramos que hay por, ¿sabes? De cómo funciona la producción de biomasa en función de la transpiración. Aquí aparece, por ejemplo, las plantas C4, como maíz y sorgo, ya sabéis que es un tipo de fotosíntesis diferente, son más eficientes. Y esta es como es la función de transformación. ¿Vale? ¿Cuál es la productividad? En gramos por metro cuadrado en función de la transpiración, la suma de la transpiración que ha tenido el cultivo. Y luego aquí habla del índice de cosecha, que en el mejor de los casos llega a ser un 48%. ¿Vale? Quiere decir que de toda la biomasa producida, un 48% es grano. El modelo agronómico va a ir día a día acumulando biomasa y cuando llegue el final va a aplicar este índice de cosecha, ¿vale? Que se va construyendo a lo largo del tiempo. Como veréis luego hay estreses que pueden reducir este índice de cosecha. Vamos a activar el estrés de fertilidad. Vamos a considerarlo para que nos permita hacer pues, una calibración local, que lo dejamos por defecto.
Vale. Y le vamos a decir, creo que puse el ejercicio estrés moderado o mil, vamos a ver. Este lo hemos hecho. Moderado, estrés moderado. Estrés moderado. Y aquí podemos ver un resumen de todos los parámetros que hemos metido, cuando se producen los intervalos fenológicos y todo. Lo podemos guardar como. Le vamos a poner griego, creo que le llamaba. Nos parece igual. Voy a poner griego en condiciones óptimas para Valladolid. Y veis que ahora tengo el fichero de cultivo, es este trigo VA2, que es el que yo he creado, y le pone esta descripción que acabo de escribir. Ya tenemos el clima, cómo es el cultivo. Creo que tenemos que poner también, el objetivo era poner la fertilidad y las malas hierbas. Vale, sí. Estamos en el apartado configuración del manejo. Fertilidad cercana a y manejo de malas hierbas, bueno. Vale. Riego ninguno, rainfed es secano en inglés, rainfed cropping. En las condiciones de manejo, near optimal de fertilidad. Mulches no vamos a poner nada que reduzca ninguna cobertura vegetal. Es llano, con lo cual no hay pérdidas por agua. Vamos a suponer. Y luego el manejo de malas hierbas, vamos a ponerle que es bueno. ¿Vale? Esto lo que te hace es que un porcentaje, el 15% de la producción de biomasa, pues va a las malas hierbas y no va al cultivo, que nunca es perfecto, nunca es una situación óptima. Lo guardamos. Pide un nombre para subóptimo.man de manejo, lo llama. De manejo. El suelo, en las propiedades del suelo, bueno, vamos a seleccionar un suelo que aquí propone aquí os propongo que podéis ir al mapa esto lo vimos en la clase aquella que enseñamos el Atlas Agroclimático, al visor de suelos. Podéis buscar pues, en las partes de Tordesillas, pues aquí he visto que la textura, pues en la zona de Vega del Río, pues es un franco areno arcillosa, que es el 7, que es este color, por ejemplo. Este es el mapa de suelos de Castilla, o la información del visor de suelos de Castilla y León. Podríamos pinchar en todos estos puntos, son analíticas de suelo determinadas. Podríamos elegir que estuviera, si tenemos uno en la parcela, pues fenomenal. Pero ya ves que hay un montón de analíticas de suelo y es un buen lugar para recoger datos de suelos. Vamos a coger un suelo franco arcillo-arenoso de los que viene por defecto en Aquacrop. Pero vamos a echarle un vistazo a la configuración. Este es el que vamos a coger. Vamos a ver las características que tiene. Tiene un único horizonte, no se han complicado, podríamos meter varios horizontes. Tiene una profundidad, le han puesto 4 metros, se pone 4 metros cuando es un factor sin limitaciones, 4 metros es una barbaridad. Realmente cultivos herbáceos extensivos, aunque hayáis visto que las raíces de los cereales pueden llegar a 1,5 metros, realmente con 1 metro ya estamos sobrados porque la gran mayoría de las raíces está en la parte más superficial. Y realmente ahí se pueden producir cereales con suelos hasta 30 centímetros. Pero bueno, dice este que tiene una total available water,
capacidad de almacenamiento de agua de total de 120 litros metro cuadrado por metro de profundidad, ¿vale? Eso corresponde un poco a la textura que tiene el suelo y la estructura tipo de este tipo de suelos. ¿Qué porcentaje del volumen de agua está en permanent wilting point, punto de marchitez permanente? ¿Qué porcentaje del suelo en volumen está en capacidad de campo? ¿Y qué porcentaje del suelo tiene del agua cuando está en saturación? Que está lleno, todos los poros están llenos, ¿vale? Y luego la conductividad eléctrica, la conductividad hidráulica del suelo, el QSAT, para ver cómo es la permeabilidad. Aquí el tema de cuántos, podríamos poner cuántas piedras y cuántos hay, lo único efecto que tiene es reducir el volumen de agua dedicado para almacenar agua, porque las piedras no almacenan agua. Y la penetrabilidad sería un estrés para el crecimiento de las raíces. Esto vamos a dejar la configuración por defecto de este suelo. En el apartado de groundwater no vamos a tocar nada. Esto es para la capa freática cuando estamos en una zona en la que la humedad de la capa freática realmente asciende. Hay ascenso de agua procedente de en inglés es water table, que es el nivel freático, por así decirlo. Esto es raro en España y desde luego en nuestra zona es raro, salvo bueno, para a lo mejor chopos y cosas de estas que profundizan mucho y en zonas de ribera sí que puede tener un efecto, pero en cultivos herbáceos es raro que tengamos aporte de agua procedente de ascenso capilar de agua freática. Y ya hemos terminado, yo creo, lo único que nos queda es las condiciones iniciales y la ejecución. Vale. El periodo de simulación de 1 de noviembre al 9 de julio, ¿vale? Las condiciones iniciales es, claro, nosotros hemos metido datos al sistema para arrancar la simulación desde el primer dato que hemos metido el 1 de octubre. Entonces, está bien tener siempre un periodo de tiempo anterior para que el balance hídrico, cuando llega el momento de la siembra, se parezca lo máximo posible a la realidad. Porque antes, pero en cualquier caso, el balance hídrico hay que inicializarlo. O sea, el suelo, antes de que tuviera datos, cómo estaba de humedad. Vamos a decirle que está en capacidad de campo y ya está. Soil Water Profile at Field Capacity. Y es una forma de inicializar las condiciones. Y ya para terminar, vamos a hacer la ejecución. Tenemos el clima de Tordesillas de 2007-2018, el trigo que hemos personalizado con las fechas de calendario que tenemos, no tenemos riego, tenemos un manejo de malas hierbas bueno por aquí, una fertilidad no óptima en un suelo franco-arcillo-arenoso o franco-arenoso-arcilloso y empezamos una simulación que empieza el 1 de noviembre y arranca con un suelo a capacidad de campo, que es muy ventajoso, ¿eh? Le vamos a dar al menú de ejecución y ahora esto puede empezar va ejecutando en periodos de 10 días, por ejemplo, le vamos dando aquí y aquí vais viendo, aquí veis cómo va creciendo el cultivo y aquí veis cuánto agua hay en el perfil del suelo. Esto que veis aquí es la profundidad de las raíces, cuánto exploran las raíces. Estamos en este punto, ¿vale? Y esta es la transpiración. Estamos en un periodo en el que prácticamente no hay transpiración, ¿vale? Estamos en 21 de diciembre, avanzamos, 31 de diciembre, enero, casi la transpiración es muy pequeña, pero el cultivo va creciendo. Estas son las malas hierbas, que supone que va creciendo, el color verde clarito y el color verde oscuro son es el cultivo verdaderamente dicho. Aquí veis que aquí ha habido lluvia, ahí no se ve aquí, bueno, en rain, aquí veis viendo las precipitaciones de cambio de solapa y aquí visto que efecto de estas lluvias el suelo está por encima de capacidad de campo. Esta línea es la capacidad de campo, no llega a la saturación, pero este agua bajará de capacidad de campo porque el suelo no tiene esa capacidad de almacenar. Vamos a almacenar, continuamos. Veis que el suelo ha ido bajando. Aquí hay otra lluvia seguro porque ha vuelto a subir. Lo podemos ver. Aquí efectivamente otro evento de lluvia. El cultivo sigue creciendo. Sigue creciendo. Más eventos de lluvia. Uy.
Esperad, que me da un error. Bueno, vamos a ir hasta el final. Ya está. Y ahora lo que he hecho, si le das a este botón, que era una buena opción, pues avanza, en vez de ir de 10 días en 10 días, te hace toda, no cambia nada, ¿eh? Porque realmente te ejecuta te ejecuta el modelo hasta el final. Vale, cosas curiosas que se ven. La transpiración, veis cómo empieza a tener efecto pues ya cuando entramos en los meses más mayo, junio, julio y agosto. Veis cómo el cultivo al final, entonces veis la parte en la que la franja de la floración, como es aquí veis el balance hídrico de contenido de humedad del suelo, ¿vale? En ningún momento, aquí veis el significado de las líneas, en ningún momento casi hemos llegado a la parte roja cuando se produce el cierre estomático, ¿vale? Casi en ningún momento aquí veo unos días un poquito, con lo cual hemos tenido muy poco estrés hídrico, ¿vale? Y este umbral amarillo es que cuando está tan seco, tan seco, tan seco, que el cultivo entra en senescencia porque haya muy poca humedad en el suelo. Como es un año muy bueno, pues la senescencia se ha producido muy tarde y en cualquier caso en un momento. Aquí veis la lluvia con el mismo balance hídrico, ¿vale? Os dice cómo es la humedad del suelo en la fecha determinada. Salinidad del suelo no hemos tenido en cuenta, ¿vale? Aquí habla un poco de el balance hídrico, por ejemplo, cuál lluvia ha habido, cuál ha sido la evapotranspiración de referencia que ha habido, y la lluvia, el riego, cero en nuestro caso, y la producción, que aquí la tenemos, aquí tenéis también aparece en la banda superior, pues se ha producido durante esa campaña, en esa parcela con esas condiciones, 12.000 toneladas por hectárea de biomasa, de las cuales en cosecha son en seco, sin humedad, son 5.769 toneladas por hectárea. Vale, entonces aquí veis un poco cómo ha llegado a esa producción. Tenemos un índice de cosecha que inicialmente es del 48%, pero como ha habido unas condiciones muy buenas, casi nos lo ha mantenido, ¿vale? Un 47,1%, y esa es la que ha multiplicado la biomasa para tener el rendimiento en cosecha, con lo cual esto nos ha sido un año estupendo y tenemos un rendimiento altísimo, 5.000 kilos, ¿vale? Si os fijáis aquí, esta raya que hay por aquí encima en color marrón sería con una fertilización óptima y estos son las malas hierbas, con lo cual en la potencialidad en nuestras condiciones hubiera sido que hubiera habido un desarrollo vegetal por encima de aquí y hubiéramos llegado a un rendimiento a lo mejor de, no sé, 8.000, 9.000 kilos. Lo que pasa es que eso no son condiciones reales. Siempre hay alguna mala hierba. La fertilización nunca, normalmente nadie fertiliza en unas condiciones como la nuestra, en secano, pues algo que es en la zona a lo mejor del norte de Burgos o zonas para ir a rendimientos de 6.000 kilos o 7.000, porque es muy arriesgado. Entonces, normalmente la fertilización nunca va, los años nunca no suelen ser tan buenos como esta campaña 2017-2018 o como este año, que es espectacular también. Vale, pues la segunda parte del ejercicio, esto es lo que hemos visto, lo que propone es hacer exactamente lo mismo, pero con un escenario de cambio climático. Entonces yo lo que he preparado es el mismo fichero que hemos hecho, que acabamos de usar, todo exactamente igual. No voy a guardar los datos, el de ejecución, pero voy a cambiar el fichero climático. Y voy a seleccionar otro fichero que he preparado yo, que se llama Tordesillas 2097 18, que sería 2098. ¿Vale? Le voy a dar a mostrar. Entonces, esta descripción la he puesto yo, Tordesillas, España, desde el 1 de octubre del 2097 hasta el 30 de septiembre del 2098, simulado a partir del 2017 al 2018. Quiere decir que es exactamente igual que el que acabamos de ejecutar, lo único que le he puesto las emisiones de CO2 de un escenario muy pesimista sobre si vamos a ser capaces de controlar el cambio climático. Y entonces tiene unas concentraciones de CO2 altísimas, que vais a ver aquí, ¿veis? Estaríamos al final de esta fecha y estamos por encima de 900 ppm. Ahora mismo estamos aquí,
de concentración de CO2, 400, no sé, estará 410 más o menos el CO2 que hay en la atmósfera, y en este escenario súper pesimista llegaríamos, y vamos a hacer una ejecución que va a estar en el año 2097 con este escenario muy pesimista, es decir, RPC, este pathway es muy pesimista y supone que no va a haber un descontrol total de las emisiones, no va a haber acuerdos internacionales ni nada, y vamos a llegar a una dosis de una concentración de CO2 en la atmósfera que es más del doble de la que tenemos ahora mismo. Y vamos a volver al menú. Entonces, con esa vamos a ejecutarlo de nuevo hasta el final de la simulación. Y la interesante de este ejercicio es que es mismo un año exactamente igual como sería en cuanto a temperatura, precipitación y evapotranspiración en 2017, ese mismo un año igual en las condiciones del año 2097 con una concentración de CO2 en la atmósfera del doble, nos daría un rendimiento de 3.000 kilos superior. ¿Vale? Entonces esto es un ejercicio muy interesante porque ya sabéis que en la fotosíntesis, la concentración de CO2 en el aire, pues el CO2 es como una especie de fertilizante para la fotosíntesis. La fotosíntesis ya sabéis que consume el CO2 atmosférico. Entonces, cuanto mayor sea la concentración de CO2 atmosférico, más maximizamos la fotosíntesis y mayor es la productividad de los cultivos. Esto es un factor interesante que está teniendo lugar hoy en día. Los cultivos se están acostumbrando a tener unas concentraciones de CO2 en la atmósfera mucho más altas que lo que había. Y muchas de las razones de la productividad que hay incrementada en los cultivos hoy en día es porque tienen más CO2. Entonces, en este caso, una conclusión podría ser que el cambio climático es positivo para la agricultura. Bueno, es una simplificación muy grande porque, como evidentemente, ese incremento de CO2 en la atmósfera no podemos suponer que las condiciones registradas en la estación meteorológica en 2017 se mantendrían constantes. ¿Vale? Ese efecto de CO2 tendría un impacto en que habría temperaturas máximas más altas, por lo tanto, evapotranspiraciones más altas, que es más productividad en el fondo, pero también mayor estrés hídrico, porque en los escenarios climáticos que tenemos de cambio climático en el futuro, está claro que la temperatura sube. La precipitación no está claro qué va a pasar, si va a llover más o menos. Parece ser que lo que indica es que las precipitaciones van a ser más irregulares, o sea que habrá más años secos y más años húmedos. Desde luego, si tenemos la visión de los últimos 4 años, tenemos una alternancia radical. El año que acabamos de simular, 2017-2018, que la cosecha de 2018 fue excelente, muy buena. 2010, bueno, primero la anterior, la de 2017, la que se cosechó en 2017 de cereales, en julio de 2017 fue un desastre, 2018 fue muy buena, 2019 ha sido un desastre y 2020 va camino de ser muy buena. Así que lo que parece que a lo que vamos, de momento en 4 años, se está cumpliendo que hay un año muy bueno, un año malo, un año muy bueno, un año malo. En una base de 4 años, esto que estoy diciendo son elucubraciones, porque evidentemente no tiene ninguna, porque el año que viene nadie sabe cómo va a ser. Vale, con lo cual, esto era un ejercicio también para que vierais que muchas veces no todos los efectos del cambio climático son negativos, aunque para nada quiero que interpretáis que el cambio climático tiene cosas positivas porque es un tema peligroso. Vale, y la segunda parte del ejercicio hemos hecho una simulación en secano con un escenario actual y un escenario con cambio climático futuro. Es una programación de riego con Aquacrop. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a mantener el mismo dato climatológico, pero vamos a seleccionar un cultivo de maíz y vamos a pedirle que nos haga un calendario de riego. Estoy revisándolo para hacerlo. Vale. Vamos a ver. No vamos a guardar nada. Volvemos para atrás. Vamos a decirle que el cultivo es un maíz. Maíz aquí. Tenemos un maíz. Fecha de siembra, creo que puse, no sé si el 1 de mayo o en abril. 1 de mayo.
Esperad, que estoy todavía en el escenario de 2097. Voy a cambiar a 2017. Perdona. Maíz 1 de mayo 2017. Perfecto. Creo que esto vamos a dejar el manejo lo dejamos vacío, el suelo dejamos el mismo suelo y en el riego, que es donde viene la cuestión, vamos a ver qué queremos hacer con el riego. Tenemos dos opciones. Es darle en un ficherito de cultivo, un ficherito de riego, cuánto riego hemos metido cada día, o estaría cada evento de riego, le podemos poner igual que el fichero de precipitación, un fichero con eventos de riego. O podemos decirle, que es lo que vamos a hacer en este caso, es que, bueno, podemos poner un calendario de riego fijo, que pone un volumen de, haga falta o no, pone un volumen de agua cada cierto tiempo, o vamos a decirle que nos genere cuál sería el calendario de riego que es necesario para regar adecuadamente y que no hubiera estrés hídrico en este mar. El método de riego le vamos a decir que es un riego por aspersión, esto sería riego por superficie y esto es riego por goteo. Y el riego por aspersión pues es que moja el 100% de la superficie que os afecta para la aspersión. ¿Y cuál es el criterio? ¿Cómo queremos que nos haga ese calendario de riego? Pues vamos a decirle que sea un criterio en el que nos permita que cuando se agote creo que pongo el 50% del volumen de agua fácilmente disponible del suelo. Sabéis que la diferencia que hay entre capacidad de punto de marchitez y capacidad de campo, cuando esto ocurra, cuando agotemos el 50%, para quedarnos con un margen lejos del estrés, lance el riego, lance un evento de riego, por así decirlo. ¿Cuánto queremos que riegue? Podría ser una aplicación fija. Si tuviéramos, por ejemplo, queríamos hacer una aplicación fija por un pivot, que tenemos una carta fija de unos litros metro cuadrado. Queremos dar riegos de 100 litros metro cuadrado, lo que sea. O podemos decirle que sea variable, vamos a dejarlo variable, para llegar a capacidad de campo. ¿Vale? Y aquí, en esto de la calidad del agua, esto es para el tema del lavado. Si tienes agua con sales, para meter el volumen de agua para lavado. Como normalmente no tenemos problemas de salinidad en la zona norte, pues esto no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, vamos a pedir un calendario que a partir del, podríamos decirle ir cambiando de fechas, pero vamos a decirle que del 1 de mañana adelante nos riegue cuando el 50% de la capacidad de agua almacenada fácilmente en el suelo, cuando se agarre el 50% de eso, nos haga un riego y nos meta otra vez el perfil entero a capacidad de campo. Ya está. Y le vamos a dar a ejecutar. Esperad. Esto está mal porque este dato del cultivo es año 2018. Porque los datos que tengo cargados son de la campaña 2007-2018, pero me es un cultivo que se siembra en la primavera del 18. Pusimos 2017 para un trigo que sembramos en noviembre del 17, pero estamos con un maíz que es 1 de mayo del 18. Lo demás lo dejamos igual. Vamos a dar la ejecución hasta el final de la simulación. Ya está. Tenemos aquí que nos ha hecho una producción de 13.000 toneladas, 13.000 kilos por hectárea, no es mucho, la verdad. Podríamos ajustar el fichero de cultivo para ver, porque bueno, es un rendimiento de maíz, puede ser. Aquí, estos picos que veis aquí, estos son los eventos de riego. ¿Vale? Nos ha puesto 1, 2, 3, 4 riegos. Todos los riegos han ocurrido cuando ha llegado al 50%, a la mitad de esta raya, entre el punto de Marchetet y el... ¿vale? Y la capacidad de campo, que es lo que hemos marcado, el 50%. Y los riegos han consistido todos en llevar el perfil otra vez a la capacidad de campo. ¿Lo veis?
Muy interesante porque además la profundidad va siendo variable, porque las raíces van explorando más superficie, con lo cual no es constante la profundidad del perfil que explora, no es constante, con lo cual está muy bien. Aquí podéis ver Water Balance. Aquí tenéis el volumen de agua a aplicar, que son 346,8 litros metro cuadrado, que son milímetros, que sería el equivalente a 3.468 metros cúbicos por hectárea. Sabéis que a veces las dotaciones de riego se dan en metros cúbicos por hectárea, son 10 veces, hay que multiplicar por 10 las dotaciones en milímetros. ¿Vale? Entonces, el cultivo tiene estos requisitos, esta sería la aspiración de referencia, ¿vale? La lluvia y el riego. Y podríamos sacar, creo que el ejercicio propone sacar guardar la ejecución. Bueno, esto es lo que hemos hecho. Estos son los riegos marcados en el perfil. Los riegos se ven aquí. ¿Dónde están? Irrigation Events. Aquí tenéis los eventos de riego que le ha puesto. 5 de mayo, 11 de mayo, 25 de junio, 12 de julio, 27 de julio y 14 de agosto. Son los eventos de riego que le ha marcado con el volumen de agua a aplicar en cada uno de ellos. ¿Vale? Va siendo mayor. Porque la capacidad de campo, el volumen, la capacidad de campo se incrementa porque la profundidad de las raíces se ha incrementado y hay más perfil de suelo explorado. ¿Vale? Entonces aquí tenéis el calendario de riego. Esto tendría sentido pues en un riego a la demanda. Si fuera un riego por turnos, pues habría que utilizar alguna de nuestras configuraciones que hemos visto. Eso es lo que hemos visto. Y luego la exportación de los ficheros, vamos a sacarlo. Sí, vale. Volvemos a mi menú. En este caso, para que veáis otras funciones, podemos exportarlo guardarlo en el disco, ficheros de salida. Los vamos a llamar Maíz 2, por ejemplo. Creo que proponía otro nombre, pero bueno, para no pesarlo con lo que haya, proponía calendarios Maíz. Te pregunta si hay que utilizar ese nombre para todos los ficheros de datos que saque como prefijo. Ya está, ahí los ha guardado. Y vamos a donde estamos en Aquacrop, que el mío está aquí. En Output, la carpeta Output, aquí tenemos el calendario Maíz 2 que acabamos de... Y esta carpeta que es el Water Balance, aquí está el balance hídrico. Que creo que lo que propongo ahora es abrirlo en Excel, en hoja de cálculo. Sí. Vale, que es la vuelta un poco de como lo hicimos antes. Archivo, abrir. El que acabamos de generar. Este que es el Water Balance. Vale, es un fichero de texto. Bueno, ni que decir tiene que... Voy a abrirlo para que lo veáis. Es un fichero de texto antes de abrirlo en Excel. Aunque pone .out, lo abro con un notepad. ¿Vale? Esto es lo que tiene el fichero de texto que ha generado Aquacrop. Nos dice el día, mes, año. ¿Vale? Nos va diciendo... Aquí tenemos luego transpiración y el riego está... Irrigation. Aquí tenemos cómo es el riego. El contenido en agua del suelo. Water Balance. Vale. Y aquí podéis ver los eventos de riego que he ido registrando. ¿Cuál es la infiltración? Como hemos puesto un suelo llano, ¿vale? Pues no... Toda la lluvia se transforma en infiltración y todo el riego se transforma en infiltración. No hay drenaje, salvo que hubiera aquí lluvias
Pues aquí porque hubo un evento, lo veis aquí, un evento de lluvia que cayeron 21 litros y al día siguiente otros 6 litros y sí que he producido un drenaje de estos pocos litros durante estos días, ¿vale? Por exceso de volumen de agua. Bueno, entonces este fichero de texto es lo que iba a abrir en Excel, lo tenemos aquí. Es un fichero de texto, ¿vale? De ancho fijo, como veis, podríamos abrirlo como delimitados separado por espacios, pero realmente, como veis aquí, las columnas y todo están de ancho fijo. La siguiente. Ha leído bien los anchos, parece, ¿no? Salvo este de mes, que sobra esta separación y esta separación. Siguiente, le vamos a dar avanzadas el tema de los puntos, también para que no nos lo reconozca como texto, igual, separador decimal, punto, aceptar, finalizar. Y aquí tenemos lo que decíamos antes, el perfil del suelo, cuánto agua ha aplicado, por ejemplo, 477 litros, metro cuadrado. Será un invierno, claro. Unos elementos de la infiltración, perdonad, no es lo que ha percolado. Infiltrado, que es todo, casi todo. El drenaje, ¿cuánto se ha perdido? De lluvia concretos. Y los eventos de riego que hemos visto aquí, pues aquí tenéis 13 litros, 60, 75, 95. Vale. Pues esto era el ejercicio.